Shalom, shalom familia, Dios les bendiga nuevamente con su grupo de oración, el Monte de los Olivos, y su humilde servidor, el evangelista Richard Poveda. Es para mí un placer saludarlos nuevamente, aprovechando estos espacios que Dios nos ha permitido utilizar para llevar su palabra, sus mensajes. Y hoy transmitiendo desde la congregación Jesucristo es la respuesta en San Cristóbal, Estado Táchira. Para mí un placer nuevamente y más aquí compartiendo en mi iglesia madre donde empezó todo este proceso de la palabra de Dios en mi vida, de transformación, de reconocer a Cristo Jesús como mi único Salvador. Aquí fue donde aprendí mis primeras pininos, como decimos nosotros, donde me bautizaron y bueno, donde me parieron a ir al mundo y gracias a Dios viví los procesos que he vivido hasta el día de hoy. Bueno familia, hoy quiero hablarles de Juan capítulo 14 versículo 6, que dice así de esta manera. Vamos a leerlo de la versión Reina Valera. No, perdón, están casi idénticas la Reina Valera y la Kadosh israelita, que pues también me gusta utilizarla bastante. ¿Cómo dice la palabra? La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Juan 14:16. Yeshua dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre excepto a través de mí. Aquí vemos unas cositas muy importantes y las cuales quiero recalcar el día de hoy. Y es de que cuando empecé a estudiar esta palabra, pues literal, casi que la tomaba literal, como suena. Yo soy la verdad, o sea, Cristo es la verdad. Yo soy el camino, yo soy la gloria. Pero ya después, cuando empecé a escudriñar y a buscar en lo que son los escritos en hebreo, me conseguí unos detallitos muy importantes y que debemos tomar en cuenta y tener en cuenta cuando analizamos este versículo, ¿cierto? Bueno, entonces algo muy importante que veo ahí, y es de que la palabra griega, ¿cierto?, utilizada en los primeros escritos es ego eimi, me perdona la pronunciación, yo busco es el significado, pero no estoy tratando de aprender a hablar griego o hebreo, ¿cierto? Entonces, pero la palabra se dice ego eimi, como suena se escribe. Es traducida como yo soy. Entonces ya ahí me empezó a llamar la atención, ¿cierto? Entonces, esta raíz de esta palabra también fue usada en Éxodo 3:14. En Éxodo 3:14, cuando en la zarza Dios dijo: yo soy el que soy. Entonces aquí vemos algo muy importante, y es donde empieza a cambiar el contexto en nuestra mente de este versículo, que ya nos está mostrando algo muy diferente. Ya ahí nos está hablando Jesús, aunque estaba en la carne, aunque estaba como hombre, nos está hablando de su naturaleza divina y de su unión con el Padre. Yo soy el que soy, y aquí dice yo soy, ¿cierto? Entonces empezamos a darnos cuenta por ahí que ya no es tan literal como uno siempre lo toma, como cuando yo estoy diciendo yo soy Richard. No, ahí nos está diciendo él algo más profundo: yo soy uno con el Padre, ¿cierto? Bueno, entonces sí, seguí escudriñando y seguí estudiando este versículo, y ya para la palabra el camino, entonces ya vemos que en escritos originales se encuentra que él utilizó la palabra et odos, como suena también, ¿cierto? Y vemos que en la tradición judía esta palabra se utilizaba
para cuando se refería de que la Kadosh, que la Torah era la forma de vivir, o sea, la palabra es la forma de vivir. Entonces Él nos está mostrando, pero a cuál camino se refiere, porque nos imaginamos es un sendero, ¿no? Entonces, si Él es el camino, yo soy el camino, Él nos está diciendo, hay una guía, que tú debes ver, o sea, ¿cómo voy a conocer cómo era la vida de Dios? O sea, que Él nos está, cómo era la vida de Cristo. Entonces, Él nos está diciendo aquí de que caminar ese sendero es buscar la esencia de Cristo Jesús, buscar la medida del varón perfecto que era Cristo. Por eso lo arrebatan los valientes, los que se esfuerzan hasta lo último. Pero ¿a qué esfuerzo se está refiriendo? A por medio de la palabra aprender y ver cómo era la vida de Cristo, cómo Él vivió y cómo nosotros vamos a buscar esa guía por medio de la palabra. Entonces simplemente no es un camino, es una forma de vivir, es una forma que Él nos enseña y nos dice dónde está la guía para buscar esta forma, ¿cierto? Y más adelante vemos en la palabra la verdad que Él utiliza et aletheala, la pronunciación un poco, ¿cierto? Se la deletreo H-E-A-L-E-T-E-L-A, ¿cierto? En esta palabra, cuando vamos a estudiar el contexto etimológico de esta palabra, nos quiere decir lo que no está oculto, Nosotros sabíamos la confrontación constante que había de Jesucristo con los sacerdotes, con los fariseos, con todo ese mundo religioso entorno religioso en el que se movió Él en su ministerio. Y entonces aquí nos está mostrando Él que la verdad era lo que Él mostraba, no lo que estaba oculto en la religiosidad, sino lo que Él nos estaba mostrando en ese momento. Y también aquí nos damos cuenta que para conocer esa verdad y cómo es el entorno tenemos que ir a estudiar su palabra, pero no solamente leyendo en la Biblia, sino estudiando y buscando los contextos históricos, buscando los contextos geográficos, buscando los contextos culturales para poder entender cómo era en realidad el mensaje que se quería transmitir en esa palabra, ¿cierto? Entonces, porque nosotros vemos en la actualidad, desde la ciencia y desde la espiritualidad, que solamente hay dos formas de comprobar si un hecho es veraz o es verdadero, y es por medio del método científico, pero el método científico en este caso no aplica. ¿Por qué? Porque el método científico se basa en algo que experimentamos, lo hacemos repetitivamente y en las reacciones o en lo que conseguimos y analizamos en esas repeticiones, pues conseguimos el fundamento para hablar de una verdad. En este caso no lo podemos hacer porque Cristo solamente vivió una vez, no se ha repetido, ¿cierto? Y la otra comprobación es la comprobación jurídica. ¿Y cómo la comprobación jurídica? Testigos, pruebas, ¿cierto? Testimonios y presentar el hecho, ¿cierto? Igual como cuando vamos a un tribunal para juzgar a alguien, entonces tienen que llevar unas pruebas, tienen que llevar unos testigos y tienen que llevar unos fundamentos. Entonces, en este caso, aquí estamos viendo y Jesucristo nos está hablando y nos está enseñando de que para todos aquellos que estuvimos y anduvimos perdidos en nuestros pecados y delitos hay un camino. ¿Por qué? Porque vamos al último término, que el término que es la vida. Él utilizó la palabra exoe, como suena, E-H-Z-O-E, exoe, ¿cierto? Pero esta palabra, si nosotros vamos a los originales, cuando se utilizan en los originales para utilizar la palabra vida, se utiliza la palabra bios, que es vida biológica, algo biológico, o sea, el cuerpo, la vida. Pero no está hablando de la palabra exode, que nos habla de la vida eterna, de la vida espiritual, de la vida divina,
nos está hablando que Él es la vida eterna, ¿cierto? Ahí a veces nos imaginamos a la vida que dice todo aquel en Cristo Jesús nueva criatura es, y en Él todas las cosas son nuevas. Entonces nos imaginamos el carro nuevo, la casa nueva, el esposo nuevo, la familia nueva, los hijos nuevos. No, aquí nos está hablando de una renovación del interior, de lo espiritual, de una conversión, ¿cierto? Nadie nace de nuevo si no transforma desde su pensamiento la vida que es nueva, o sea, desconocer la vida antigua y tener una nueva forma de vivir. Entonces aquí nos está hablando de Jesucristo de algo más profundo, no es simplemente imaginarnos, ay, Jesús es el camino, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces yo hago la oración de fe, recibo a Jesús en mi corazón y ya no. Aquí nos está hablando de algo más profundo, de reconocer su unidad con el Padre, su naturaleza divina y que la vida que Él nos va a dar es una vida eterna, espiritual, que podemos empezar a vivirla desde ahora, ¿cierto? Cuando nosotros vemos la otra parte del versículo, a veces podrían creer que hay un error de traducción o un error gramatical, porque dice nadie, o sea, se refiere a alguien que está allá afuera, aparte, nadie viene al Padre. Entonces, es como si Él estuviera en una parte y se saliera. Aquí soy el Hijo y me salgo, y aquí soy el Padre, pero está la conexión. Entonces no hay un error gramatical, sino aquí nos demuestra la soberanía de Dios, la soberanía poderosa de Dios en esta desmembración que hace en personalidades y diferenciación que hace del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, la reflexión para el día de hoy es de que con lo que nos muestra aquí Jesucristo es una verdad absoluta. Él es la verdad absoluta, Él es el principio y el fin, el alfa y el omega, la razón por lo que todo existe y el creador que es la palabra, y Él se hizo carne por medio de la palabra. Él es el verbo, la palabra. Entonces no hay otra salida, es Cristo Jesús, el único camino, el único mediador entre los hombres y Dios. Por eso nosotros vemos que cuando en el huerto, cuando Jesús le preguntó a Adán, ¿dónde estás? Cuando Dios le preguntó a Adán en el huerto, ¿dónde estás? Es una lógica que si nosotros creemos en la omnipotencia y en la omnipresencia de Dios, pues Dios sabía dónde estaba Adán, pero nos está hablando de dónde está, de una separación espiritual, de ya no estás en la comunión conmigo. Y por eso vemos que en la cruz, cuando Él dice, Padre, ¿por qué me abandonaste? Primero en el huerto vemos que el hombre se escondió en la comunión con Dios, con el Padre, con Yahweh, con el Creador, ¿cierto? Y en la cruz vemos que ya el hombre es Dios el que se aparta del hombre, pero por su pecado, porque nada que no sea santo puede estar. Y en ese momento Jesucristo cargaba con toda la maldición, el pecado, la enfermedad y la muerte del hombre, ¿cierto? Entonces ahí vemos que se restablece la conexión, ese de dónde estás del huerto, cuando se perdió, cuando se separó, cuando ya murió espiritualmente el hombre y tiene que empezar todo este proceso del maravilloso plan de salvación, que para mí eso no es un plan de salvación, un plan de preparación para la vida que nos espera, que la verdadera vida es la que hay después de esta, pero el camino, la verdad y esa vida es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús la respuesta, es Cristo Jesús la respuesta a esta paradoja que siempre hemos tenido, que la humanidad siempre, y de ahí se han desprendido muchos dogmas, muchas religiones, muchos cuestionamientos, pero a mí la vida, los procesos y la reconexión con Cristo Jesús fue lo único que me ha podido separar de esa vida que yo vivía en mis propios pecados y esa vida de muerte que tenía.
un solo camino he conseguido y es Cristo Jesús. Que por medio de ese camino Cristo Jesús ha usado otras personas, ha usado otros profesionales, ha usado pastores, terapeutas, fundaciones, tratamientos, sí, pero siempre el camino y la respuesta ha sido Cristo Jesús. Bueno, familia, para mí es un placer. Debido a situaciones ajenas a mi voluntad, no ha sido posible hacer las transmisiones en vivo por temas de dificultad con datos. Pero los espero, los voy a empezar a hacer así grabados, los voy a montar y no se le olvide suscribirse, compartir, darle a la campanita y hasta la próxima.